Hola, bienvenido. Hoy le voy a explicar el proyecto de cátedra de electrónica analógica integrada. Eso nos pide el enunciado del problema, que implementamos un circuito electrónico del siguiente circuito, que se compone de la siguiente manera, que lo vamos a utilizar a partir de un sensor de temperatura. El dispositivo eléctrico tomará mediciones de un sistema cerrado, el cual habrá un ventilador y un foco para controlar su temperatura interna. La temperatura a la que se mantendrá estable el dispositivo electrónico es dentro del rango de 25 Celsius a 30 Celsius. Aquí nos impone otra cosa, nos menciona otra cosa, que si la temperatura es menor de 25 Celsius se encenderá el foco para aumentar la temperatura hasta llegar nuevamente al intervalo de estabilización. Luego nos dice, si la temperatura es mayor se encenderá el ventilador para disminuir la temperatura hasta llegar nuevamente el intervalo de estabilización. Si el sensor detecta que el ambiente se encuentra en el rango estable, entonces se mantendrá apagado el ventilador. Luego nos pasamos al circuito. Primero mencionamos que el ingeniero nos mencionó 3 etapas al principio. Luego nos preguntó cuál sería la 4ª etapa. Así que sería etapa de sensor, etapa de amplificación, etapa de comparación, etapa de control y potencia. En esta, la etapa del sensor, que sería esta, que usamos la etapa de sensor, la etapa de sensor lo componemos con un LM35, el cual es la función de un sensor de temperatura, al cual esto se va a energizar con un voltaje de 12 voltios. Para su funcionamiento, él tendrá a su salida un voltaje muy pequeño y cuyo voltaje debe ser amplificado. En esto sería un voltaje de salida, sería si sería de 25, sería 0.25 o 250 milivoltios, si no me equivoco, 5 miliamperios. Sería sería, si no me equivoco, sería eso. Sí, sería 250 miliamperios. De esto también en la parte de amplificación, igual también si es 30 Celsius sería 300 miliamperios o 0.30. En la parte de amplificación, para amplificar la señal, tenemos esto, que usamos un 741, que esto va a provenir del sensor de temperatura que utilizamos. Por eso lo utilizamos en 341, el amplificador, ya que este es muy sensible en los cambios de voltaje. Su configuración como amplificador se basa en 2 resistencias, que sería 2K y 18K o kiloohmios, la cual se divide, sacamos la fórmula de ganancia, que sería el voltaje de salida igual a 1 más aquí lo podemos poner resistencia 2 entre resistencia 1, pero como está en simulador lo ponemos en resistencia 6 entre resistencia 5, que esto nos da 9. Ya sumándolo con el 1 más 9 nos queda 10. Esto nos servirá para multiplicar por
10 el valor que nos entrega el sensor de temperatura, que esto nos indicaría aquí que si es 0.33 sería el voltaje de la etapa de comparación, que es esta. Nos indicaría que la salida es 3.33 voltios. En la etapa de comparación, para la resistencia a calefactora, esa debe de encender por debajo de 25 grados Celsius y apagarse al estar en el rango deseado. Eso se logra colocando un potenciómetro. Colocamos 3 potenciómetros, el cual se ajusta con el valor proporcionado por el sensor de la entrada invertida para ser comparada con la entrada no invertida, a la cual se conecta con la salida del amplificador. Luego de ser comparadas ambas señales, se debe pasar solamente el voltaje de alimentación, según en donde esté el mayor voltaje. Si simulamos, donde es el mayor voltaje de esto, la salida del amplificador, que también tenemos aquí. El mayor voltaje en la comparación según su configuración, y de igual manera para el extractor de calor. Para la resistencia de calor se coloca aquí, yo he colocado una compuerta AND, la cual al recibir ambas señales de 12 voltios aproximadamente dejará pasar el mismo voltaje hacia la etapa de potencia o el controlador y potencia. Aquí entramos a la etapa de potencia. Esta etapa de potencia se utiliza dos transistores de NPN, 2N 2222. Que en esto se trata que ¿para qué nos va a servir el transistor? Los transistores, primero vemos si el transistor, si nos llega el voltaje de la salida es positivo, el primer transistor entra en saturación. Pero si el voltaje de la salida es negativo, el segundo transistor entra en saturación y el primero en corte. En esta etapa de potencia, cuando el segundo transistor está en saturación, circula la corriente y se activa el relé, dejando pasar la alimentación de 12 voltios a la carga. Lo que nos pedían aquí sería, si la temperatura es menor, se encenderá el foco. Pasamos a 24 Celsius. Si vemos, encendimos el foco y el ventilador todavía no. No nos pide si la temperatura es mayor, 30 Celsius, vamos a encender el ventilador para disminuir la temperatura. Aquí lo encendemos. Luego
Si el sensor detecta que el ambiente se encuentra en rango estable, entonces se mantendrá apagado el ventilador y el foco. Buscamos el rango estable. Aquí ya lo encontramos. Aquí no. Sería aquí. Tenemos encendido el foco. Aquí sería el rango estable. El rango estable. Aquí nos indica que cuando se encuentra, entonces, bueno, cuando se detecta el ambiente se encuentra en rango estable y se va a apagar el ventilador y el foco. Vaya, las funciones o para qué está hecho este circuito. Bueno, las explicaciones. Ese circuito está aplicado a las incubadoras, a las incubadoras que, bueno, en industriales de granjeras que ponen huevos, bueno, que incuban los huevos, perdón, que las gallinas ponen huevos y los incuban. También en la área médica se usa para el cultivo de las distintas bacterias y también para preservar muestras de otro tipo. Se utiliza como incubadora neonatales para los niños. Y eso sería todo. Muchas gracias.